Bueno, gracias a todas y a todos por venir. Hoy tenemos con nosotros y nosotras a José Luis de la Asociación En Medio de Abril de Aranda de Duero, que nos va a hablar de, yo creo que es un gran desconocido para mucha gente en nuestra provincia, que es el campo de concentración que hubo en Aranda de Duero. Y bueno, lo planteamos como un evento en el que vamos a participar todas y todos, pues con preguntas y un diálogo lo más fluido posible. Y bueno, sí que vamos a empezar viendo unas breves imágenes que nos va a explicar José Luis, y para que luego ya podamos entablar la conversación, ¿vale? Bueno, pues gracias, José Luis, y bienvenido. Bueno, esta es una fotografía, casi todas son de Andrés, donde aparecen las dos naves. Aquella que es de la izquierda es un bien de interés cultural. Por dentro está absolutamente, siempre un término que a mí no me gusta mucho, vandalizada y tal, ¿no? Y era un depósito de máquinas y demás, porque estas dos naves de mampostería y otra que desapareció, eran anteriores al golpe de los facciosos y tal, ¿no? Y luego sirvieron como dormitorios. Esta de la derecha es la nave mayor, tuvo otro piso donde se alojaban los presos. Aquí no se percibe muy bien porque tenemos fotografías del interior donde se ve los tejados en Uralita, la multitud de huecos que hay en el tejado, incluso las paredes de mampostería, ya va para casi un siglo lo que tienen, pues están ya en una situación de deterioro. Luego comentaremos qué propósitos tenemos nosotros. Esta es la grande. Bueno, pues normalmente estos años ha servido de alojamiento a transeúntes, a muchachos y demás que les gustaba pintar grafitis. Algunos de esta parte y de la otra nave, por cierto, son espléndidos, y bueno, y ya está. Pero a nosotros, cuando hemos empezado las visitas guiadas, Adip se encargó de mandar a un vigilante con una furgoneta para que no penetráramos adentro. Y sabe perfectamente que día a día decenas de personas de Aranda cruzan. Pero bueno, esta es la nave, la pequeña, la bien cultural. Esto es lo que llamaban el botiquín, que nosotros en su momento, hace un año y pico, solicitamos que Adif nos lo cediera para empezar a funcionar como un lugar donde fuera un embrión de memoria. Y bueno, nos dijeron nada, o si nos dijeron algo, cómpralo. Este es el plano, donde se ven al lado de las naves, otras que adosaron de madera y demás. Perdonad, yo no tengo gafas ahora para explicar los detalles, pero este es un plano de los documentos que tenemos proporcionados por el Archivo Salamanca. A ver, el Archivo Salamanca a nosotros nos ha mandado muchos folios, pero con la información sustancial, pocos. ¿Cuál es la información sustancial? Es decir, Aranda era un campo de prisioneros donde se los clasificaba y algunos, los menos, se les llevaba al frente de los facciosos porque estos presos demandaban informes a sus pueblos de origen y luego veremos quién daba esos informes, y entonces decían, tú vas en libertad. La libertad era ir al frente y ponerse en lugares de riesgo. Y luego, pues, aparte de ello, pues nos faltan documentos esenciales. Salamanca dice que no tiene más, nosotros creemos que sí, pero puede estar en otro museo. Es decir, ¿qué pasa con los destinos de estos casi 30.000 presos que pasaron por el campo de clasificación de Aranda? ¿Dónde fueron? Sabemos que fueron o a cárceles, a cumplir pena, a campos de trabajo, a lugares donde, con condiciones muy penosas, muchos acabaron en Valdenocera, en un lugar terrible, o bien tenía un sumario abierto donde prácticamente en aquellos años no te libraba del fusilamiento nadie. Entonces, no tenemos esos datos. ¿Dónde fueron destinados? A nosotros nos interesa mucho, y a las familias, los que casi 100 años después
tengan sucesores les interesaría mucho más. Bueno, estas fotografías que están en la Biblioteca Nacional, aquí no vemos, si percibimos con cierta atención, veremos que es gente muy joven. El campo de Aranda, entre 16 años y 32. Fueron todos los que pasaron. 16 años. Los de 16 años son los que pierden la batalla en el Ebro, son esa leva que llevan a cabo son conocidos como la Quinta del Biberón, y ahora veremos alguna fotografía donde esto es donde hay que leer. Esto proporciona más información tal vez que los documentos que tenemos de Archivo Salamanca. Y es aquí donde creo que nosotros debemos movernos en tanto en cuanto no contemos con toda la documentación. ¿Es a qué me refiero hace un momento? ¿Qué pasó de ellos? Porque esto pone en evidencia cómo era, sigue siendo en gran parte, la Iglesia católica y apostólica en aquellos años. Naturalmente, este hombre, este chico, no se bautiza por propia voluntad. Por medio, por debajo, hay unas promesas. Eso no tenemos constancia de ello, pero debe haber algún documento donde fueron varios los que se bautizaron. Bueno, aquí, pues cómo no, ahí está el capellán, el civiliano, y bueno, y ahí vemos los soldados y vemos la gente. Bueno, en estas fotografías se percibe sobre todo un grado de sumisión, de humillación, de sometimiento, de aceptación, que no tiene un nombre muy correcto, muy concreto, de la suerte que luego fue mucho peor que la del campo de Aranda. Y bueno, está la misma, en su caso, creo. Bueno, y esta es la foto, como no se percibe en los originales, donde se ve claramente la edad de los presos y las caras. Las caras, hombre, no tiene tiene poca acuidad, pero en los ojos, en los rostros, está todo. La miseria, el frío, el hambre, el sometimiento, las sevicias diversas, las ofensas, los golpes, los malos tratos, está todo. ¿Ves? Como, aparte del agrupamiento que ellos dictaran, como parecen tener siquiera un ínfimo grado de solidaridad, esa reunión que les hace entre ellos para decir, este puede ser nuestra única posibilidad de seguir manteniendo cierta dignidad. Es tremenda esta fotografía. Esto es lo que llamaríamos la arqueología del campo. Lo que está debajo de los documentos, que eso es lo que nos interesa tanto más. Bueno, esto no lo veo muy bien. Pero bueno, eso no, es un poco la persona afuera. Pero bueno, sí, ahora si algo se enarbolaba y se blandía, eran los símbolos del régimen. Ahí está la bandera que era bien diferente como símbolo y como expresión de pertenencia a la de la República. Bueno, pues había que reeducar, porque una misión fundamental, el tiempo que estaba allí, era reeducar. Claro, reeducar es un término que explica poco. En realidad es subvertir del todo cualquier opinión personal, cualquier posicionamiento ético por esos valores tan turbulentos que tenían los facciosos. Bueno, claro, es que, a ver, ¿aquí hay aceptación o hay amedrentamiento? Pues hombre, hay órdenes, hay, pues eso, dictados de decir, tenla, levanta, bájala, no. Hay, pues eso. Es que en campo de concentración, sobre todo, lo que yo creo que explica es que es la prolongación
de una cárcel al aire libre. Pero claro, en muchas pues condiciones. Tú en una cárcel, pues, bueno, tienes los cubículos que tienes, aguantas, pero aquí estamos hablando de dormir en el suelo, de literas donde les daban una manta en el frío que de aquellos años, y en Aranda, al lado del río, las humedades, las nieves y demás, y claro, es una cárcel en todos los sentidos. Y aparte una cárcel donde cada momento del día te están aleccionando. No es como una cárcel ordinaria, donde tienes los periodos de comer. No, aquí no hay momento del día donde no te sientas vigilado, controlado y condicionado en todos los sentidos. Bueno, y esto es la visita de estos alumnos el año pasado del Sandoval y Rojas, y nada, ahí se perciben perfectamente los dos campos. Diríamos que en la fotografía, todo lo que corresponde aquí, esto es ya del ayuntamiento, ¿no? Luego hablaremos de las singularidades del campo, ¿no? Yo lo que quiero es que me interrumpáis, porque la plática es de todos. Yo no entiendo que yo platique solo. Por favor, decid, ¿sí? No, que has comentado lo de que está al lado del río también, porque se hagan una idea de lo cerquísima que está eso de la ciudad, que me parece un detalle. Sí. Digo, porque aquí la gente no lo sabe. Es que la elección del lugar en Aranda no es una casualidad. La elección se sitúa al lado del río Duero. En el campo, ya había los edificios de la estación, y este ferrocarril Madrid-Burgos se terminó bastantes años después. Por cierto, se construyó el ferrocarril en gran parte con trabajo esclavo, y entonces el río está muy cercano. Se habilitó una acequia, que es donde ellos acudían a hacer, diríamos, sus necesidades y demás. Imaginad en qué condiciones. La acequia todavía, escarbando ligeramente, se puede ver. Y lo que sí hay es la valla primitiva. La valla detrás de la cual estaba una alambrada. Y bueno, la situación estratégica de Aranda, una zona absolutamente controlada desde el primer día por el ejército faccioso. En Aranda la Ribera solamente hubo un pueblo donde varias personas con escopetas se atrevieron a enfrentarse a la Guardia Civil. Pero hora y media, nada más. Entonces, ferrocarril Valladolid-Ariza, entonces eso les convenía, y sobre todo les convenía porque era un lugar donde la población estaba absolutamente enrocada en su casa y no iba a haber respuesta ni resistencia alguna. Entonces, es una especie de Eldorado para el ejército. No debemos olvidar quién mandaba en todo, en los campos, en las ciudades, en las ejecuciones, era el ejército. Ahora, el ejército tenía unos, diríamos, ejecutores de segunda instancia, que eran los falangistas, y eran otras milicias y demás. Pero bueno, es que... Y lo que estamos contando está basado a casi el 100% en la documentación que el ejército fue depositando. Es cierto que sabemos que ha desaparecido mucha documentación. En el Ayuntamiento de Aranda, hace años, se quemó una documentación que nosotros creemos que entre ella había aspectos que tenían que ver con el campo. Y bueno, pues no lo sé. Vale, bueno, pues Bueno, con estas pinceladas para que... sí, yo quiero que... A ver, yo tenía unas indicaciones, pero me gustaría hablar más bien poco. Por ejemplo, el campo tiene 3 épocas claras. La que comprende entre 1937 a 1939, que es cuando el campo tiene su existencia y demás. En octubre, noviembre, el campo se clausura. ¿Del 39? Sí. Entonces, se concibe para unos centenares de presos, 700, pero en momentos, picos, donde llega a tener 2.000 y pico presos, incluso casi 3.000. Es que cuando se da la batalla del Ebro, todos los prisioneros
ese contingente grande, van allí. Y sobre todo son prisioneros muy jóvenes. Sobre todo proceden de Levante y de Cataluña y Aragón. Había muy pocos casos de... Esta es una primera época, ¿no? Aquí lo fundamental es qué pasa, me refería yo, con esa, entre comillas, suerte de los presos. Más de 30.000. ¿Dónde han ido? Eso es lo que nos falta. Esa es una laguna enorme, que nosotros tenemos que conocer, investigar, qué pasa con esa gente. Porque no fueron a sitios mejores, ¿eh? Fueron a sitios más de aniquilación personal. Y sobre todo hay una cosa que desde el año 39 hasta el 2005, 2006, nosotros no sabemos nada sobre el campo. Y sobre el campo sabemos en los primeros años del siglo XXI, por medio de José María, que en su época de concejal en el Ayuntamiento de Aranda, por parte del Partido Socialista, en Aranda había un cementerio que prácticamente ya no existía como tal. Y entonces deciden trasladar los restos de ese cementerio de San Gil al nuevo. Y al sacar las osamentas y demás, se dan cuenta de que hay una disposición, cierta parte, de las personas que están uno encima del otro. Y les llama mucho la atención. Y los trabajadores le dicen a José María, ¿qué hacemos con estos? Entonces José María no conocía parte de la historia que ahora vamos a comentar. Bueno, pues llevarlos al osario, el nuevo cementerio, y toda esa gente que estaba apilada, digamos, fueron trasladados a un osario que hay en el cementerio de Aranda, que está en la parte norte, pegado a una de las tapias, ¿no? Allí está, en lugar de estos 70 cuerpos, que fueron los que fallecieron en el campo de prisioneros, y enfrente tenemos el memorial que acoge a centenares de víctimas en cajas de gas. Entonces, él poco después, pasaron un tiempo, un año o dos, y se da cuenta, investigando como investigaba, qué había pasado de la represión en Aranda, que en el juzgado de Aranda hay una relación de personas que se corresponde por entero con los huesos, y son 70 víctimas. El enfado de este hombre y la decepción por decir, es que si hubiéramos sabido que estos eran personas que vivían en el campo, hubiéramos comunicado a la familia previa identificación, aunque eran tiempos difíciles, ya de demás. Bueno, pues esa es la gran oportunidad que no está absolutamente ceñida de desgracia y de sinsentido, que lo único que sí hemos hecho pues es acogerlos en esa fosa comunitaria, ¿no? Esos cuerpos están, o sea, son por enfermedad o por inanición o por... Sí, bueno, de bala. En el cuadernillo ha traído ahí unos ejemplares. Si no se ha encontrado una fosa, no hay heridos de bala o fusilamientos o... Sí, en los 70 muertos, 3 son batidos por medio del fusilación de entonces tal. Eran 3 personas que vivían por venir de Cantabria. Y cuando la familia llega un momento, ahora de hace años, preguntando, comentan que uno de ellos, de los 3, tenía un pánico cerval a los aviones. Y entonces en Aranda, cerca de Aranda, había un aeródromo, si no se conoce, es un sitio que se llama La Ventosilla, que es una granja. Allí había donde de allí salían los aviones que bombardeaban la zona de la batalla del Ebro, Aragón y demás. Bueno, pues en ese momento, pues uno de estas personas echa a correr, y los otros 2 eran compañeros amigos, que es lo que contaron ellos, intentando detenerle y tal. A los 3 los mataron. Esos 3 por ese procedimiento de bala y otro por ahorcamiento. El asunto es asfixia. El dictamen pone por asfixia, ahorcamiento, pero fue una decisión propia de querer irse, o fue una decisión que tenía una inducción
proceden, no lo sabemos. Luego, y yo en este terreno, yo creo que no hay que especular. Es lo que sabemos. Hasta ahora no ha aparecido ningún documento que diga fehacientemente qué ocurrió con este ahorcado, con asfixia y tal. El resto, los 67, bueno, lo que hemos visto nosotros, en lo que sacamos del juzgado, en este caso José María, es que casi todos mueren por afecciones de tipo intestinal. Es decir, la miseria que había, el lenguaje de los llamados presos comunes en las cárceles emplean términos asombrosos, de una precisión, de una justeza increíble. Ellos hablan muchas veces la miseria, por ejemplo, ¿qué miseria me ha caído con esta condena? ¿Qué miseria hay en esta cárcel? Los chinches, las ratas. Bueno, pues allí imaginad lo que había en ese lugar. Entonces, casi todos fallos cardíacos intestinales. ¿Por qué? Porque el hambre, el frío, la miseria, las cosas que dirás, acabaron con ellos. Pese a que había una dotación diaria, creo que de unos 60 pesetas, o sea, una peseta, 60 céntimos para comida. En aquellos años, unos 60, creemos que era un dinero aceptable para la supervivencia. ¿Qué ocurre? Como ha ocurrido en muchos cuarteles españoles. Todos los que están implicados en servicios de cocinas, intendencia y demás, que se ha derivado. Eso. Claro, nosotros no tenemos ninguna prueba. Pero evidentemente, a ver, ahí ha ocurrido eso. Todo pues con la aceptación, el placer, el consentimiento de los que mandaban en el campo. Ese es el resumen. A mí lo que me preocupa, aparte de la suerte de estos 70, es qué ocurrió con esos 29.000 y pico personas que fueron investigados. No sabemos. Sí que tenéis una relación de nombres, unas listas. Sí, esa además, relación. Además de gente de la Ribera, ¿no? Creo, Sí. que es increíble verlo porque es que son listas infinitas. O sea, La relación de los nombres la tenemos, sí. ¿Cuántas personas a lo largo de esos 2 años pasaron por el campo de concentración? Unas 30.000 personas. 30.000. Y todo hombres. Tampoco nos han dado. Todo hombres. Hombres. No hubo, Mujeres no. no hubo ninguna Nunca. mujer. Ajá, no hay datos que hubiese No, nunca. Sí, esto es fenomenal. Entonces, ¿cómo es posible que no haya noticia en casi, más de 70 años del campo? Pero consideremos, en Aranda, sí, lo único que tenemos es un testimonio de una nonagenaria, va a hacer 97 años, sí, que acudía con su padre, porque el padre de ella era presidente de la Cruz Roja de Aranda. Una niña de 9 y 10 años, que eso tenemos grabado. Y lo grabamos ya, la mujer ya estaba en fase de repetición. Loli Ri con esas veras tú, pero bueno. ¿Sí? Pero esa generación no ha podido contar a sus hijos. ¿Perdón? Esa generación nonagenaria que habla usted, lo ha podido contar a sus hijos. Lo que pasa que entonces, pues, punto en boca, claro. Mira, la tónica, sí. Sí, No, que eso es verdad, pero que yo que también soy de ahí, yo me he enterado de la existencia Susana de este campo. sí. Pues a raíz de que han empezado ellos a hacer las visitas. Claro. Y yo un día en casa, joder, que no sabía que esto, porque el lugar lo conocía solo en un campo de prisioneros. Y mis padres, sí, claro, pero no se hablaba y a mí mis padres no me lo contaron. Se tapaba todo. Pero ellos sí lo sabían. Sí. Claro, por eso. Entonces, como casi Habré contado. en 8 décadas o más, la población de Aranda ha empezado a centenares de millares por ese lugar. Pero claro, yo no me atrevo ni a pensar ni a sugerir que hayan hecho mal ni bien. Es que el miedo que han portado esas gentes durante décadas hacía que prácticamente ni lo comentaran. Bueno, esa persona nos decía que ella iba con su padre fuera de la valla. El padre recogía cartas de los presos que querían enviar a sus familias y él se encargaba tal. O les pedía, bueno, ¿necesitas algo que nosotros podamos proporcionarte? Dentro de sus posibilidades y de las posibilidades que podría tener la Cruz Roja en aquellos años, pensad esto, ¿no? O le decía, ¿me podéis vender un anillo así, en algún sitio y lo que haya en el trueque, el cambio,
yo quiero tabaco. Eso era muy frecuente, otras cosas. Bueno, pues esta mujer se acuerda de que siempre le decían, ahí, fuera de la valla, una niña, ¿no? Una niña. Y dice, y yo veía a aquellas personas y no sabía, decir, le decía a mi padre, pues ¿qué hacen aquí? ¿Cómo se mueven? ¿Qué les dicen? Tal. Ese es el recuerdo que tenemos grabado. Y había otro caso, sabemos que ha habido, aparte de los soldados y tal, ha habido vigilantes civiles de Aranda. ¿Y sabe quién es? Sí, sabemos el caso de una persona. De hace 1 año y medio, una profesora del Vela Zanetti, pues me dijo, yo tengo un amigo cuyo abuelo estuvo en la vigilando y tal. Digo, pues nada, digo, si no te importa, a tu amigo le dices que con todas las previsiones de anonimato y tal, que si no le importa grabarlo, él en su casa, y luego... Dijo que no. El nieto. Es decir, que todo lo que pensaban los facciosos, que se resume esencialmente en las palabras de Emilio Mola, eso ha tenido un recorrido, bueno, ya casi centenario. De manera que Mola no decía ninguna estupidez, es decir, lo que quería es abrir un proceso de erradicación civil. Entonces, que ya hubo bastantes presos que les derivaron a otros campos de concentración y demás, Valdenoceda nombrados. Claro. Casualmente antes de ayer pasé por Valdenoceda y me decían, gente que llevaba, que todavía siguen ahí enterrados, que junto a la tapia, o sea, que no han levantado ningún cadáver o prácticamente ningún cadáver allí, en lo que era el campo de concentración, que la carretera pasaba, vamos. Eso, Bueno, en la prisión de eso Valdenoceda... quien puede saber más Los aquí. enterraban al lado del cementerio, les metían en una fosa común. Al lado de la Yo tapia. la última vez que estuve había sacado tres ejecutados. Es Sol o personas que ella conoce de Valdenoceda. ¿Sí? Bueno, en Valdenoceda, que funcionó del 38 al 43, esos 5 años solamente, fue prisión. O sea, ahí no hablamos de un campo de concentración, hablamos de un centro penitenciario con su organigrama, digámoslo así, ¿no? Entonces, aquí murieron 154 personas en Valdenoceda, pero todas ellas por disentería, por colitis endémica, o sea, todas las razones son casi todas de hambre y de miseria, ¿no? Entonces, se les enterraba en el cementerio, no fuera, se les enterraba en el cementerio como cualquier persona que fallece. Y por eso se han sacado 90 y tantos cuerpos, porque otros están ya enterrados sobre otros del pueblo y entonces no se han sacado, pero están identificados Junto a la tapia del mismo... en el propio cementerio, porque no eran personas que se les hubiera fusilado, sino que murieron, todo lo que se murieron en Valdenoceda, pues fueron, pues eso, pues por hambre, por miseria, porque allí se pasó mucha hambre, que precisamente, y al hilo de esto, ya lo voy a contar, se expone en Madrid, en el Museo de ABC de Madrid, que lo leí el otro día, toda una exposición de toda la colección de José Robledano, que fue un preso de Valdenoceda, que fue dibujante, que sacaba los dibujos a través de con la ropa sucia de cuando venía a ver su mujer, y su mujer los recogió todos y están en la Biblioteca Nacional de Madrid. Este hombre también, como curiosidad, fue el que inventó el bocadillo, la viñeta, ¿no? El bocadillo de los... y bueno, fue una persona que luego de Valdenoceda se fue a Alcalá de Henares y allí salió en libertad. Quiero decir que fue una persona que luego ha sido una persona libre. Y precisamente ahora este hombre estuvo en Valdenoceda. Y entonces esos dibujos son muy gráficos porque muestran realmente cómo se vivía allí, ¿no? Porque Valdenoceda, como has dicho tú, del río, pues eso era una sedería, era una fábrica de seda artificial, que luego se trasladó aquí a la sedería de Burgos, y está en el río Ebro, o sea que es que los presos estaban hasta así de agua. Quiero decir que fueron condiciones extremas, ¿no? Las que allí hubo. Y de allí procedían, mira, acabo de decirte a ti, que uno de los presos procedía del campo de concentración de Miranda, en el año 40.
y desde el campo de concentración de Miranda fue trasladado a Valdenoceda. O sea, pero bueno, allí todos, salvo que sepamos que alguno igual le mataron, no lo sé, pero realmente era una prisión, y de hecho el archivo de Valdenoceda está en el centro penitenciario de Burgos, y los de los campos de concentración no, porque eso era del ejército y militar. Lo que decían los José Robledano. presos, los pocos que Robledano. tenían, era que el miedo que les habían metido en el cuerpo les hacía no contar nunca nada a sus familiares, a sus hijos, nietos, porque era una forma de protegerles. Cuanto menos sepas, no te metas en política, tú vas a más, era una forma de... Esto hemos hablado de que sea eso, esto es fenomenal, que hablemos todo y tal. Había muchos presos. Hay un periodista catalán, Manuel Ibáñez Escofet, fue muy conocido, escribió La Vanguardia, en el Diario de Barcelona, en fin. Este estuvo preso, ¿no? Y este escribió un libro y narra con precisiones, dice que había allí hasta no sé cuántos presos estaban, no es cierto eso, pero es muy veraz en lo que habla de las condiciones del campo, ¿no? Yo no conozco traducción al castellano, quizá la hay, pero está en catalán y tal. Y entonces este hombre habla de cómo muchos presos, y luego también sabemos por algunas de las familias, pocas que han ido a Aranda, la obsesión, que no es tal, tiene unos términos muy razonables, era recabar informes para que, una vez recibidos por parte de las autoridades militares del campo, pudieran salir en libertad. ¿Quién daba los informes? Jefe de falange del pueblo, la Guardia Civil y el cura. A veces hasta se asomaba o se incorporaba un maestro de los de nuevo cuño, que sustituyeron a los maestros y maestras asesinados. Entonces, claro, si los informes eran compatibles con el nuevo orden, bueno, pues en libertad, ya hemos hablado de la libertad. Si eras joven y tal, a luchar. Y si no, vete a tu casa, pero vigilado años y años. Pero la mayor parte de las veces, los informes que llegaban eran absolutamente contrarios. Sí, le has comentado en Guardia Civil, yo en uno de vuestros cuadernillos le un tal Enrique, no recuerdo los apellidos, que creo que hasta hace no mucho tenía alguna condecoración por el ayuntamiento. Un capitán del campo, creo que era, ¿no? Ah, sí. No. No sé cómo... Había un capitán, sí, bueno, creo que era el capitán el que dirigía el campo, y al capitán o los sargentos les daban un tipo de condecoración que era, diríamos, condecoración por servicios en retaguardia, ¿no? Eran unas medallas. Yo no les he podido traer los pocos objetos que tenemos porque los tiene el compañero que ha llegado desde el viaje en su casa, en el pueblo, en su casa, y no he podido contactar con él. Pero son escasísimas las cosas de que disponemos. Disponemos de un sello que es copia del sello original, sello del campo. Disponemos de 2 condecoraciones de ellas, es que me refiero, también copias. Sí, son. Y disponemos, quiero recordar, de 2 o 3 cartas de presos que estuvieron en la cárcel y que escribieron a su familia. Cartas que son subastadas en los diversos lugares, tal, y que pueden pedir desde 25 o 50 euros hasta lo que quieran pedir. Sabemos que hay muchos objetos desperdigados por ahí y que no aparecen, no surgen en el campo de Miranda, que fue el campo más longevo, de lo más importante de España. Todos los años van adquiriendo objetos, tal. El caso del campo de Aranda es mucho más complicado. Lo último que hemos recibido es un señor que está en el botiquín, era farmacéutico, era de Alcoy, y entonces por los méritos que este hombre alcanzó en el campo, se le puso en libertad, se trasladó a su pueblo, instaló una farmacia en Alcoy, y resulta que este hombre vivía en una casa y muerto él, muerto la mujer, sin hijos y demás, esa casa permaneció sin dueño y hubo un momento que el Ayuntamiento de Alcoy dictaminó que había que derribarla. Entonces la derribaron hace unos meses y aparecieron unas cajas donde este hombre tenía documentación de todo lo que había hecho en la vida, en plan profesional, plan...
etcétera, y también recuerdos del campo. Y ahí hemos conseguido 2 o 3 documentos. Es lo poquito que tenemos. A eso me refería, sí. No, perdona. No, a eso me refiero cuando... ¿Qué podemos contar del campo? Según lo que tenemos en las manos, sea de carácter instrumental, unos documentos, sean soportes gráficos, podemos contar poco. Fabular, no vamos a fabular nada. Interpretar los documentos, sí. Pero sabemos que nuestra ocupación a partir de ahora y en los tiempos que vengan va a ser encontrar la vía del relato, que diríamos, ¿no? Porque hasta ahora podemos decir... Pero No debería haber información en el archivo de Simancas, en teoría. estamos ¿no? intentando Lo veis, mirar, hemos estado intentado. en Ávila, en Guadalajara, y me dicen, tienes que sondear mucho, y mirar, y mirar, y mirar, y luego no todos los archivos tienen personas todos los receptivas que debieran de cara al trabajo de los... Es que hay quien dice solamente un lapicero, un bolígrafo, nada de teléfono, nada de tal, y tanto tiempo. Y otros que dicen, bueno, entonces sabemos, bueno, a todo esto, el señor Martín Villa y otros, sabéis que, bueno, yo creo que eso es real, que mandaron quemar gran parte de la documentación que había, sobre todo, de la represión en los pueblos. ¿Y de quién denunciaba? ¿Quién fue? Hay varios sitios donde hubo campos de concentración y sobre todo donde albergaron las brigadas de trabajo forzados, que casualmente, como aquí el paso en Estepas, para hacer una carretera sacaron la tierra de donde estaban las fosas comunes, donde había estado. Y eso ha pasado en Cantabria, ha pasado aquí en Estepa, ha pasado en varios sitios. En Aranda no ha habido obras donde... Sí, en Aranda hubo una brigada de presos que estaba compuesta por gente que trajeron de fuera y por presos del campo. Y adoquinaron la calle Carcamada, es una de las calles más importantes que hay en Aranda. Es la que da acceso a Peñaranda, a Salas. Bueno, yo he conocido otras. Hasta hace pocos años estaba adoquinada. La calle San Antonio, otra de las calles, que es, diríamos, diagonal a la antigua carretera de Madrid-Irún, pues lo mismo. Y luego, la calle Ruperto Baraya, que sale de donde está el actual Hospital de Aranda hasta la estación. Ahí es. Pero, por ejemplo, sabemos de sobra lo que pasó. Por ejemplo, si algún día vais a Bustos Viejo es ejemplar en muchos sentidos. Es ejemplar y raro en muchos sentidos, porque tiene casi intacto lo que fue el pabellón donde los presos que había durante bastantes años construyeron el tramo de ferrocarril de buena parte hacia arriba. Bueno, entonces está no solamente los pabellones, lo que queda, los servicios que había, y lo más extraordinario es, hay una colina alrededor del campo, y ahí entre las piedras, entre los granitos, hay cubículos, por ejemplo, de 2 metros por 1 y pico o 2, que es donde se alojaban las familias de los presos, con niños, en un 2x2 o menos, con un rectangulito pequeño para cocina y demás, y luego, imaginad lo que ponían como techado. Bueno, aquí en Burgos también el túnel de la Engaña también le... Pero es asombroso lo que podéis ver en Bustos Viejo, porque cómo han podido vivir allí, bueno, hayan hecho un trabajo extraordinario. Se da la paradoja de que la antigua barriada de Higuera y la antigua barriada de Yagüe está hecha con arena de estepa. Y eran casas para obreros y para casas del Ministerio de la Vivienda de Franco. Y lo morboso es que la arena la sacaban de estepa. Sí, de eso me ha comentado ya solo a veces lo que pasó en Estepas, ¿no? Como se dio un proceso extractivo, ¿no? Que dio origen luego para construir autovías o carreteras. Bueno, en Aranda sabemos perfectamente que en la Nacional 1 hay varias fosas. Yo te quería preguntar, ¿qué queda de fosas y qué trabajos se han llevado a cabo? En Aranda llevamos años en los que prácticamente, aún sabiendo que hay fosas, no es posible localizarlas. Pues porque no hay descendientes que ofrezcan un mínimo
soporte informativo para decir aquí o cerca de aquí. Y eso es muy complicado, llamar a una pala, y eso es muy bien ¿no? Y decir, en este terreno, estas fincas, a ver, y ha habido fosas, por ejemplo, la de Villalba, donde asesinaron a personas de Sotillo, ha habido fosas donde una casualidad increíble dio origen a que se descubriera, y es que en un terreno donde se cultiva cereal no hay vestigios de nada, de ninguna piedra. Bueno, pues bien, en un ángulo había una piedra plantada. Y se le ocurrió a un compañero nuestro, a Fernando en este caso, creo que fue, pues un azarillo, excavar, y dijo, a ver, excavar, dice, parece que aquí hay un hueco en la piedra como si fuera reciente, tal. Y ese fue el origen de que encontraron allí una fosa de asesinados de Sotillo. Sabemos. ¿Qué? Bueno, ahí ha habido de todo, pero hay todavía cosas, pero es que no hay posibilidad humana de saber la localización, no solamente exacta, sino cercana a la posibilidad. Sabemos que los terrenos de la Michelin, a ver, hay una persona informante que él cree que allí, en la obra que se practicó, pues hubo un lugar donde al mover algo encontraron un hueso. ¿Qué hizo esta gente? Pero eso, a ver, es que el asunto terrible es, nos vamos a ir, yo nunca creo que vaya a ser baldío lo que estamos haciendo, todo lo contrario, siempre es un paso adelante, ¿eh? Y vamos a tener decenas de miles, porque son decenas de miles, donde la única compañía va a ser la humedad, el agua, es decir, una naturaleza oculta, tapada, ya está. Y no, es que no lo sé si habrá procedimientos técnicos de aquí a unos años que hagan posible esa, no sé, yo creo que si con cierta certeza se supiera que en la autovía entramos en algo, debieran levantarse la autovía y desviarse y encontrar. Pero, ¿cómo es posible que en casi una centuria los gobiernos españoles de carácter diverso sabéis perfectamente? Es que es más, el último episodio de esta anomalía ética, bueno, es, vamos a resignificar el valle de, lo que se llama el Valle de los Caídos, Cuelgamuros. A ver, vamos a ver, ¿cómo resignificar? Si, y la RMH ha remitido un texto contundente en ese sentido, pero si lo significado ya lo sabemos. Cuando el actual gobierno habla de resignificar, lo que está diciendo, entre otras cosas, es vamos, de otras maneras y formas posibles, a hacer que el manto de olvido coja unos centímetros o unos milímetros más. En realidad, y además, ¿qué resignificación si va a estar la Iglesia presente? ¿Qué resignificación si yo recurro a un concurso internacional? Porque aquí, no sé por qué, no encuentro gente que pueda abordar en términos racionales y estructurales este concurso. Y además, pero bueno, ¿tú has consultado realmente a quien debieras consultar, que son a los cientos y miles de personas que están trabajando en asociaciones años y años, sin que tú les hayas hecho casi ningún caso, y que son los que saben y conocen, y te dirían, oye, yo no sé si hace falta la resignificación, pero lo que sí sé es que a mí me falta, durante decenios, la significación que tiene la desaparición de víctimas de las que vosotros habéis hecho caso omiso. ¿Por qué? Si no sabéis significado como personas y como gobierno, ni habéis entendido la significación que tienen las víctimas para todos, resulta que dais un rodeo de dudosa entidad para decir que vais a resignificar. Bueno, esto es no es una broma, es un propósito de
de cómo actúa, de cómo piensa, de hasta dónde. Yo, la forma más clara que veo es esta, hasta dónde quiere llegar este gobierno. Llevamos ya 3 años de la ley última de memoria democrática, apenas tiene desarrollo. Apenas tiene desarrollo. Implementación económica. ¿Qué verdad? ¿Qué justicia? ¿Y qué reparación? Porque claro, reparar quiere decir varias cosas. Si vais al diccionario, María Molina dice, reparar es darse cuenta de algo, con las asociaciones, claro. Es que cuando la mayor parte de la gente habla de reparación, se olvida de este significado. Es decir, reparar entiende que es decir, bueno, pues los daños, el expolio que ha habido. No, es que eso es una parte. Es que la parte de reparar es darse cuenta del sufrimiento infinito que causaron no solamente a las familias, a los asesinados, quitando la vida, sino a millones y millones de españoles que estuvieron sometidos a un terror increíble. Pero, y luego, darse cuenta de algo, reparar. Reparar en algo es advertir, notar, descubrir, investigar, aguzar los sentidos, especialmente la vista, y a poner en marcha los mecanismos racionales de conocimiento, entendimiento, que va, que no les importa nada. No les importa nada. Y estamos, bueno, estamos en la resistencia, está claro. La única verdad objetiva, estamos en la resistencia. Más o menos precaria, más o menos penosa. Y yo creo que nunca nos debemos encastillar en nada, en una idea. Las asociaciones memorialistas tenemos que estar con el tiempo y con las personas de cada tiempo. No quedarnos en una acotación de nostalgia o tal, sino de decir, no. Caminos que tenemos que desbrozar, que tenemos que avanzar, porque nadie nos va a echar una mano, ¿eh? Ningún gobierno nos va a echar una mano que sea determinante para cambiar la situación. Yo tengo claro eso. Yo quiero rápidamente, pero me gustaría que me interrumpieras. Sí, si hemos visto... Sí, es que no sé si lo tienes para más tarde, pero yo quería preguntarte sobre, volviendo un poco al tema del campo y la labor que hacéis desde el medio de abril, y también como docente que eres, ¿cuál es un poco la sensación que tenéis cuando han acudido alumnos a que les contéis la historia del campo de Aranda? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo lo viven? ¿Y cómo creéis que termina la cosa? ¿Qué idea se van ellos? Yo creo que la labor que está realizando Sol y el Fernández en Burgos y de ellos aprendimos y empezamos nosotros, ¿sabes? Es extraordinaria. Yo creo que el nervio central de nuestra actuación, amén de descubrir fosos y tal, es la presencia en los centros de enseñanza. Yo que he sido profesor prejubilado ya, yo creo que esa es, ya digo, el nervio principal. ¿Por qué? Porque no solamente está la penetración, la influencia en la mente de los chavales, chavalas, ideas, tal, sino que no sé, que sin perturbar lo que se llama el currículo académico, nosotros contamos cosas donde lo que contamos es, según los documentos oficiales, que los facciosos han querido que se conserve, han querido que se diga. Otra cosa es lo que se ha contado, lo que se ha quemado, ¿no? Y entonces, no vamos con ningún sesgo. Entonces, esto es fundamental para que no sé, que se advierta con una mirada más amplia lo que fue aquello y demás. Y luego el segundo asunto es, en el caso de Aranda, es el tema del campo. Porque la población de Aranda merece que se le diga qué pasó allí, qué ocurrió allí, qué significó eso. A ver, ¿por qué la población de Aranda se acuerda todavía, algunas gentes, de cuando había un festival del Duero? ¿O se acuerda de que cada año hay un festival que se llama Sonora? Y resulta que obvia, ¿no? Olvida, pues estas cuestiones. Y bueno, y el trabajo, como tú dices, con los alumnos, para nosotros es central, por lo menos para mí. ¿Y cómo lo reciben? ¿Cómo lo reciben ellos?
A ver, ¿cómo reciben los profesores? No, los alumnos. Los chavales. Bien. Quedan impresionados. Tenemos un vídeo de una extraordinario donde se explica todo lo que es el proceso de una sumación. Donde está Echevarría, ese de Villalba, ¿no? Entonces, ahí se quedan un poquito sobrecogidos, dura 17 minutos, porque claro, ahí ven lo que ven, desde que se descala la tierra, los huesos, los esqueletos, todo, los curiosos, las familias, todo. Y luego, pues lo que se les cuenta de la represión en Aranda y la Ribera, que fue feroz, como fue mi tierra, la tierra de Pinares y demás, ¿no? De donde yo soy, los pueblos, Quintanar y Bilbieste y tal. Y bueno, en Salas hubo un militar que fue el artífice de todo, que fue igual o peor que un capitán que había en Aranda, al que se le condecoró. Y al que se le ha retirado... Enrique García de la Sierra, me refiero. Se le retiró la condecoración, gracias a este ayuntamiento, por parte de Podemos y Izquierda Unida, y los demás aceptaron, excepto PP y tal. Y luego también se retiró lo de hijo predilecto a general, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que lo aceptan muy bien. Ahora bien, sabemos que entre ese contingente de alumnos y alumnas hay un número no escaso, de gente que van desde portadores de pulsera hasta de ciertas insignias, se callan. Los propios Se alumnos. callan. Los alumnos. Sí. Bueno, si decíamos nosotros Susana, le echamos un montón de carteles. Sí, a nosotros para nosotros de la República os pintaron una... A nosotros nos rompen todos los carteles de visitas al campo. Pero ahora, por ejemplo, en las jornadas de Aranda, por primera vez, nos ha parecido importantísimo llevar a una mesa redonda alumnas y alumnos de bachillerato. Van a ser, fundamentalmente son mujeres, no es ninguna sorpresa, son alumnas. 7, 8 alumnos, hay un chico 2, que van a hablar con un jefe de estudios, que es el que va a controlar el debate, y nos parece importantísimo. Y yo creo que esa es la labor fundamental nuestra. Sí. Sigue. No. Que quería contar esto, que tal y como está el tema, y hablando de lo de los carteles, ¿habéis tenido algún problema? Porque claro, igual que hay chavales que van con la pulserita, y algún padre también y madre que tendrá tela. ¿Alguien se ha quejado o algo? Antes de ayer estuvimos en el Empecinado. Gracias por preguntar. Fue el último instituto al que hemos ido este año. Y hay 2 personas, 3, del Departamento de Historia, son encantadores. Y creen en eso. Por primera vez han acudido los 4 cursos de bachillerato. Ciencias, tal. Porque el año pasado solamente acudieron aquellos cursos donde eran tutores 2 profesores de geografía. Y porque tuvieron dificultades, porque otros profesores, fíjate lo que se suele decir. Es que es una tontería, Mi hora de clase no la cedo a nadie. Bueno, ellos intentan decirle, mira, ¿qué es esto? Además, no, eso no. Bueno, que sepáis que en los institutos hay una parte importante del profesorado que si no veta directamente estas charlas, bien se encarga de decir, en corrillos o públicamente, tal, que para qué vamos nosotros, no sé el caso vuestro solo. Pero, y nos contaron ayer, antes de ayer, dice, es que el año pasado hubo quejas de padres y madres que decían que qué se estaba diciendo allí. Ya digo, que lo que contamos es según la documentación de que disponemos. Eso hay. La presión a los profesores, al jefe de estudios, al director, y me decía el profesor, hombre, es que nosotros nos interesa, no dejaba llevar razón, que habléis sobre todo de la represión en Aranda y la Ribera, vale. Nosotros luego tenemos otro enfoque, queremos hablar mucho de los años que van del 50 al 82, hasta la transición. ¿Por qué? Porque ahí se mata centenares de víctimas. Y ahí se producen los acontecimientos claves. La ley de amnistía, la aprobación de la Constitución, la muerte de Franco, todo. Y hay ese periodo, pero bueno, y claro que tenemos esos problemas. Me decía, es que si habláis de otras cosas que nosotros lo hemos comentado, bueno, yo le decía al profesor, bueno, sí, tú hablas de lo que pone en los libros de texto. Nosotros tenemos
otro asunto. Pero bueno, que sepáis que es como andar en un alambre, una cuerda floja. ¿Os han hecho algún comentario, por ejemplo, referente a las palabras que usáis? Por ejemplo, tú estás hablando de bando faccioso, etcétera. Claro, porque yo recuerdo cuando, y bueno, supongo que la mayoría de la gente que ha estudiado la guerra civil en el instituto, claro, lo que te decían es o bando, o sea, un poco la terminología, ¿no? Es bando nacional, bando sublevado en el mejor de los casos y la república. A mí me parece muy importante dar esa batalla, hablar, como decís, bando fascista, bando faccioso, bando rebelde y bando democrático, porque es lo que era, ¿no? ¿Os han hecho algún tipo de apreciación de, hombre, no digas bando faccioso o... No, porque al final es que el tema de edulcorar el lenguaje, yo creo que es el primer paso para llevarnos a donde estamos, de la banalización de lo que fue ese evento. Efectivamente. No, yo creo que nosotros empleamos los términos muy ajustados, de acuerdo no solamente con lo que los historiadores más importantes de España y otros lados han determinado. ¿Por qué voy a decir yo que el ejército este fue un ejército que incumplió un juramento de lealtad a la República? Pues desde el momento que tú incumples, eres una persona a la que se puede asociar calificativos, pero además muy exactos y muy justos. Y luego, que fue un bando de facciosos, claro, que estaban apoyados, inspirados y educados y adiestrados por los fascismos, el italiano y el alemán, claro, es que están ahí los documentos. Que fueron capaces de practicar una ley, unas prácticas, como decíamos, de erradicación. A ver, ¿por qué casi 80 años después, sobre estos mandos militares retirados, coroneles retirados, que hace unos generales dijeron que había que eliminar a la mitad de la población? Es que no decían nada disímil de lo que se había... Entonces, yo creo que sabemos, sí. Que no. Es que fenomenal. Sí. Sí, no, pero acabas de decir. No, ya, no más. Que si me permite voy a avanzar un poco en el tiempo. ¿Cómo fue el 23F en Aranda? Porque a mí me han contado que hubo gente que subió al cuartel. No sé si tú me lo contaste. A ver, yo acababa de llegar de Cataluña, había estado un año en Madrid, había estado haciendo el doctorado entonces, al Alcobendas estuve, me vine a Aranda en el 79, creo recordar. Bueno, esto fue en el 81, ¿no? Sí. Yo estaba trabajando y yo me entero, después de clase, me dice, entonces mi mujer ya no está aquí, pero bueno, oye, que acaban de decir esto y tal. Yo lo único que hice fue lo siguiente. A ver, en mi caso, yo tenía ese grado de preocupación porque del 68 al 71 me tocó purgar y conocer lo que era el régimen franquista, la dictadura. Es decir, yo estuve preso unos 3 años, desde que estaba en tercero en la universidad y tal, haciendo filosofía, hasta el final. Entonces, recorrí Carabanchel, cuento porque no salgo, Jaén y acabé en Soria. Bueno, ¿por qué en Soria? Porque mi madre enfermó gravísimamente y bueno, de esas cosas que tienen trasladado a prisiones, y son tan generosos que te dicen, bueno, sí, hijo, sí, te vamos a trasladar de Jaén a Soria, porque te pasa esto, pero bueno, la cárcel de Soria, muy moderna, pero era dura de narices. Y entonces, yo había estado unos años en Cataluña, pero yo no pude durante muchos años decir, voy a opositar, voy a trabajar, porque las condiciones no me lo permiten. Entonces, yo solamente llamé a una compañera y le dije, oye, una compañera era maestra y tal, y ¿puedo ir a dormir esta noche a tu casa? ¿Podemos ir a dormir? ¿No quieren mis hijos? Y digo, sí. Digo, según como vengan las cosas, lo hago. Y no pareció que hasta las 12 de la noche ocurría nada. ¿Qué ocurrió en Aranda? Lo comenté después. En Aranda ocurrió algo bueno, que los sindicatos, ciertos sindicatos y ciertas personas tenían documentación, archivos, y se preocuparon
mucho de esconderlo, transferirlo y tal. Y bastantes personas salieron o a pueblos o por ahí a pasear durante la noche, a ver cómo quedaba todo. Pero aquello fue... Tiene un contenido surrealista, pero mórbido, brutal y de últimas consecuencias. El golpe del 81 fue muy peligroso. Pero hubo gente que subía a su cuartel con pistolas, ¿no? Sí. Hubo gente, sabíamos de gente que se ofreció, acudió al cuartel con su pistola y tal. Y sí hubo el encargado del cuartel, dijo, haz el favor de irte de aquí. Yo no sé quién estaría a cargo, un capitán o alguien, el de puesto, y le dijo, haz el favor de marcharte de aquí tal. Una curiosidad. ¿Eh? Después de, o sea, al haber estado acusado y que tiene antecedentes penales hoy en día. Hoy en día, yo no sé cómo está el tema de los antecedentes. En caso de los presos de delitos comunes, existen. Sobre el papel, la ley del 77, Una amnistía... la ley que ya de amnistía y tal, bueno, pues sobre el papel, a mí a partir de ese momento podía optar. No es cierto. Yo tardé unos años en que desde el pasaporte y lo demás, pero fue de aplicación evidente, pragmática, directamente, para los asesinos. A esos, al día siguiente de su promulgación, ya no Mi se abuelo volvió. murió con antecedentes. ¿Eh? Que mi abuelo murió y era un... ¿Cómo se dice? Una convicta y no podía, para la herencia, tenía un montón de trabas porque era alguien que se había levantado en armas contra el poder establecido. O sea, Yo estoy convencido de que en algún lugar, vamos a llamarlo recóndito, los antecedentes siguen estando ahí. A pesar de que te garantizan, luego después, no, pues no, ya puedes evitar, puedes concursar, cuando yo posite algo de agregados de bachilleres y demás, que bien. Pero yo, bueno, no recuerdo. El colectivo LGTB, o sea, los homosexuales, tienen sus antecedentes contra la ley de orden. Pero además, muy bien guardados y muy bien aplicados en cada momento. Pero los antecedentes siguen ahí. Y si se refiere a mujeres, mucho más. Y si se refiere a mujeres, pues mucho más. Bueno, yo no sé, tenemos tiempo, no sé cómo es. Yo, únicamente, muy rápidamente, habíamos hablado de épocas del campo, la fase de recuperación, muy rápidamente os digo. A nosotros nos ayudó muchísimo para empezar la recuperación del campo de Anda, una asociación que estaba en Bustas Viejas, llamamos Barracones. Nos dijeron, vais adelante, nosotros decimos cómo pasó con el lugar que hemos tal, y nos animó mucho. Luego, las comunicaciones que hemos establecido con ADIP y el Ministerio de Transportes han sido baldías. ADIP nos ha despreciado cuando has comentado de la furgoneta que llevaba un vigilante tal y cual. ADIP nos va a ofrecer lo siguiente. ¿Tú quieres las naves? Como digo, cómpralas. Digo, le dije yo, esto radica en León. Digo, pero ¿qué me estás diciendo? Digo, pero además, yo por seguir con la cosa, digo, ¿de qué precio estamos hablando? No esperaba menos. El precio de mercado. Algo parecido pasó aquí. Y luego, una fase epistolar al día con ellos. Y el plan de visitas guiadas, esos que tenemos de hace año y medio, que eso es un propósito importante. El plan de viabilidad, pues nosotros tenemos, muy rápidamente lo digo, de viabilidad entre comillas. Nosotros tenemos que presentar un informe técnico de cómo están las naves, ¿no? La bien interescultura, la pequeña y la grande. Y decir, son unas naves, tantos metros. ¿Quién nos hace eso? Un arquitecto. Un arquitecto cuesta dinero. Bueno, pero ¿por qué vamos a hacer algo de eso? Porque en el Congreso sí tenemos algunas personas de Podemos, de Sumar y tal, que Podemos tiene influencia, que están en la mesa de presupuestos y nos dicen, el año pasado acudió un diputado de Izquierda Unida, que va a Sumar, de Gandía, y nos dijo, si no hay ningún problema, vosotros hacéis el informe, tal, lo presentamos y tendréis todo.
eso es una línea y tenemos que hacer eso para presentarlo a manera de memorándum para que sea un soporte geológico y tal. Otra es la del ayuntamiento. Con el ayuntamiento de Aranda no es el que ha sido. ¿Qué ocurre? Pues que hay que aprovechar el momento porque el alcalde y tal nos dijo, no, el ayuntamiento de Aranda os dará la posibilidad de segregar una parcela porque todo lo que está alrededor del campo de Avalla, eso es del ayuntamiento. Entonces, ellos quieren segregar una parcela para que allí pudiera levantarse un centro, un lugar de memoria. A mí no me gustan los llamados centros de interpretación. Lo que creo que es importante, centros de descubrimiento, de investigación, de conocimiento, de dar luz, porque los centros de interpretación acaban siendo bastante iguales unos a otros, anodinos y demás. Entonces, si la parcela nos la conceden, que sí, que parece que va bien, pues sería un lugar que ya tendríamos nada. Pero claro, necesitamos el apoyo en el Parlamento, la Comisión de Presupuestos, ¿para qué? Pues para que esas naves, si no, sin gastarse un dinero cuantioso, porque la cubierta, digo, como está, se está desplomando, sí se rehabiliten de forma que no se hundan. ¿Por qué? Porque la singularidad del campo de Aranda, como dice el de Miranda, en Miranda solamente hay un lavadero, al final. El de Aranda es que es el único campo en España que tiene 2 naves intactas. Claro, muy ruinosas. ¿Qué quiere decir? Que si Adif y el Ministerio de Transportes accedería a presupuestos, pues esas naves serían unos vestigios que completarían la explicación y la coherencia de lo que luego pudiera ser en lugares de memoria. ¿Sí? En algunas de las prisiones, por ejemplo, de Navarra, se han encontrado inscripciones que podríamos denominar como primeros grafitis que hacían los presos con primeros versos o primeras inscripciones. Cuando habéis podido inspeccionar estas naves, aunque están muy vandalizadas por lo que has comentado, ¿habéis podido encontrar algún resto, alguna frase, alguna inscripción, algún dibujo de esa época? En los presos no, porque todo ha sido tapado. Y además es que el proceso de deterioro, el interior de las naves ha sido tan grande que si algún preso en algún momento con un punzón o algo así escribió algo, eso ha desaparecido, se ha borrado, porque se ha ido erosionando mucho, tanto dentro como fuera. Si a eso añadimos que ha habido ese solapamiento de los grafitis. En San Marcos de León sí que hay algún sí, grabado. Lo leí. Sí. Es que, y lo que os he dicho, sobre el campo de Aranda, podemos decir, es que parece contradictorio o antitic, no lo es. Con el soporte documental que tenemos, el graf, poca cosa. Pero con lo que podemos, las fotografías y otros testimonios que vamos recabando, se nos abre un campo inmenso. Y si tuviéramos lo que digo, ¿dónde fueron aquellos presos? ¿Cuál fue su destino? ¿Cuántos regresaron? ¿Cuántos se quedaron el camino? Y claro, y luego está muchos factores. También es que no lo sé. ¿Habéis investigado en el archivo de aquí, del Centro Penitenciario de Burgos? Porque de algunos que procedían del campo de concentración de Miranda, sí. No lo sé. Hay un registro de bautizados entre el 37 y el 39. No hay anomalías, porque la iglesia sí que tiene un registro de cuántos bautizos se produjeron. En la foto se ve... La iglesia... Me estáis dando pistas para poder verlo, no lo sé. A esos que se les ha bautizado ahí, supongo que estarán en el registro de la iglesia. El compañero nuestro sondeó bastante, investigó bastante en los archivos de Burgos. Y no recuerdo yo que me haya dicho en un momento... Igual en el centro penitenciario directamente no. Yo el único expediente que ha estado en mi mano procedía del campo de concentración de Miranda e ingresó en Valdenoceda. Del campo de concentración de Miranda a la prisión de Valdenoceda. ¿Y ese centro documental dónde está, me dices? En el centro penitenciario de Burgos, en el archivo del penal de aquí. ¿Pero en qué calle está el archivo ese? En la propia prisión. Ah. Porque está el archivo de Valdenoceda, el archivo de la prisión central y el archivo de la prisión Nosotros la idea que tenemos es recurrir a varios archivos
y al final acabaremos en el Archivo Central del Ejército, que es el que seguro que guarda y muy celosamente documentación que ellos Seguramente. califican como, a ver, ¿Por qué? Porque eran, claro, lo Claro. gestionaban los militares, no como los centros Claro. penitenciarios. Entonces, los campos de concentración estaban gestionados por el ejército. Por eso no existe un archivo en el penal de los campos de concentración, porque estaban gestionados por el ejército. es que una Solamente el que desembocaba en un centro penitenciario, pues por el delito. que Una fuera, archivera vaya. muy competente que hay en Ávila nos decía que ellos, dentro de lo que tienen los archivos, tienen todavía mucho trabajo por delante. Que es que ni han digitalizado todo, y dice, porque no tenemos medios, humanos, recursos. Y dice, y no me extraña que las respuestas que podéis recibir de distintos archivos, el de Ferro, el de Alcalá de Henares, del tal, digo, bueno, pero el Archivo Central del Ejército debe guardar Seguro. algo que no quieren que se guarde en ninguno de los restantes archivos. Lo que haya en Simancas no lo sé. El de Guadalajara nos decía, dice, una frase que no es un despropósito, es una recomendación razonable. Sondead en los archivos. Digo, yo le decía, sí, pero para sondear los archivos hay que ser como mínimo archivero. ¿Sabes? Tener esas destrezas. Y luego, pues no sé si los dos vamos a intentar hacer un esfuerzo grande porque nos interesa mucho esto. Y es que es de justicia. Y sin tocar este campo tan acuoso a veces de la justicia, tan difuso y a veces tan celestial, eso es. A nosotros lo que nos interesa, has dicho derechos humanos, es perseguir, lograr entender cuál fue el trayecto de los derechos humanos desde que ingresan el 37, 38, 39, hasta que, por ejemplo, acaban en Valdenoceda, o en Miranda, o en un campo de trabajo. Ese es el capítulo que va. Eso es donde yo creo que está el corazón del relato. Porque el relato que a mí me dan los archivos es el de los vencedores. Claro, la historia de la escribe. No deja de tener sus sesgos. Tiene su pragmatismo, pero a un poco de vista ese marcial, militar, ordenancista. No. A mí el que me interesa es el relato, si es que queda alguien para contarlo, para decirlo, Claro. para narrarlo, de los familiares, sí, y de lo otro. Y cómo se han quebrado, quebrantado, pisoteado, arrinconado, sigue haciéndose en nuestro país esto. Es que eso, recuerda que había una ley la ley Mordaza, que este gobierno se comprometió. Tiene que quedar gente todavía octogenaria, de 85 a 90 años, que pueda contar algo. No, Esos son hijos Pero ya, serán hijos. pero que tardíos. que funciona hasta el 38. Quedan nietos y bisnietos, y Eso. eso de eso sabe bastante. En Aranda, 38 y 80 son En Aranda y la zona ribera, 2018. los nietos y bisnietos se han dado los últimos años alguna orientación. Ha sido una orientación bastante equívoca. No porque ellos quisieran que fuera así, sino porque ya la transmisión oral se ha ido contaminando, ¿sabes? Y allí no. Y ya te digo, yo creo que, yo no sé si alguno de los que nos sigan son capaces de conocerán el momento en el que buena parte de esas, se dice, son que entre 90 y 110.000 todavía están. Entonces, es que fijaos lo que supone, claro, diríamos, de dinero que se debiera habilitar, de técnicos, de expertos, de antropólogos, de forenses. Es que estamos hablando de un contingente de personas enorme. En Menaires quiso investigar y en la zona de la Bureba, los que todavía podían hablar de lo que habían visto, habían vivido, tenían pánico con 90 y pico años, tenían miedo. O sea, en el año 90 y tantos, 2000 y pico, tenían miedo. O sea,
hicieron muy bien su trabajo los que lo hicieron. Hay un compañero nuestro, que es Fernando, un compañero nuestro de Aguilera, que es una de las personas que da testimonio, lo conociste tú, ¿verdad? Lo que más le duele al hablar es lo siguiente. Yo, hasta que he estado casado y con hijos ya adolescentes, no he logrado saber qué pasó en mi familia. Familia donde asesinaron a su abuelo y a dos de sus tíos. Y a su padre se libró. A ver, el 1 de mayo, en aquellos años, pues eran años, se emplea un adjetivo, revueltos, convulsos. Bueno, aquí sabes que en Burgos había unas milicias de ese señor que llevaba el nombre de una plaza, algo así tal, y había los de Falange, que en todos los sitios, en los pueblos estos de la sierra, los de Falange eran... Bueno, en una valla había muchos follones. En la Aguilera, que es donde este compañero, el 1 de mayo del 36, el año anterior la Guardia Civil había matado a una persona. Y el 36 hubo un enfrentamiento tremendo en el pueblo. Y en Aranda, en paralelo, lo que llaman el frontón, otra riña, otra gresca impresionante. Fijaos lo que pasó. Tanto en la Aguilera como en Aranda, las autoridades de la República encarcelaron a la gente de izquierda y se libraron, esto es real, se libraron curiosamente los falangistas. Claro, se supone que la Guardia Civil o el juez de turno, bueno, esto no se olvidó. Después de tenerlos, y el padre Fernando estaba en la cárcel de mayo al 36 y lo detuvieron. Como era un hombre que sabía escribir muy bien y se defendía, estuvo de administrativo del que llevaba un depósito, diríamos, de presos, trasladados y demás. Y este hombre tenía una relación de todas las sacas que se hacían en la provincia. Y de pronto un día ve que en una de esas sacas aparece su nombre. Ya habían matado a su padre, el abuelo Fernando. Y ya iban por la familia, iban liquidándola. Y le tocó ver. Y empezó a llorar. Se acercó este hombre, se ve que era un hombre pues, razonable y que era bastante justo. Digo, ¿por qué lloras? Porque me he visto aquí. Tú no te vas de aquí y no te saco de aquí. Se libró así. Aún con eso, estuvo 4 años en la cárcel. Se libró esta. Eso lo contáis en un cuadernillo que habéis publicado. Sí, bueno, eso es. Entonces, este hombre, imaginad cómo cuenta, estuvo en la escuela, primero en un pueblo, luego en otro. El maestro, de un lado, dice, me pegaba la cara. Él habla así, unas cachopalizas en Quintana del Pirio. Se trasladaron a la Aguilera, están próximos. Y allí había una sala de juegos, parchís, juegos. Y todos entraban menos él. Claro, él era el hijo del rojo. Claro, es un niño con 11 años. Fijaos lo pregnante que es eso, ¿no? Vale. Y en la clase, pupitre, le pusieron sentado al lado de uno que era mayor que él, 2 años más. Los chicos, al ser mayor, salió ante los chicos. Yo en mi pueblo he visto que a los 11 12 años, arriba, a trabajar. Pues allí este se fue y quedó Fernando solo. Y él cuenta lo siguiente. 2 años y medio, y empieza, claro, muy sentido. Estuve solo, marginado, yo solo allí. Los demás, hasta dónde llegaba tal. Y claro, ¿quién da cuenta de ese dolor? ¿Quién entiende el dolor de esas familias? Y sobre todo, yo lo he visto en mi pueblo. El temor terrible. Bueno, mi padre fue una de las personas que escapó por piernas a la zona de Ezcaray, Canales, la sierra, un pueblo que está por ahí cerca de Ezcaray, y otros, pues qué vamos. Y a los pocos meses, mi abuelo le dijo, Daniel, vente a casa, que si no me lleves a los niños te matan. Bueno, pues te matan. Se entregó y tal. Y lo primero que le trincaron un camión, una relación donde estos, de aquí a Burgos, donde sea, y bueno, llegaron a
Salas o y tal, o no sé a qué sitio, y el que era alcalde de mi pueblo y tal, que era un fascista increíble. ¿Sabéis qué? Aquí ha tenido la concesión de la Mercedes muchísimos años. Ah, del Sueño. Bueno, ese señor era alcalde, Jaime, Andrés, tal, bueno, que ahora se llama Móvil, todo esto. Bueno, pues entonces, yo no sé por qué, llega allí, cuando ya estaban montados los camiones para segundo viaje, segunda etapa, dice, este no, por mi padre con el que tiene una relación del pueblo de más o menos. Así se libró mi padre. A mi padre, cuando llegó de la guerra, le volaron un dedo en un mortero y tal, claro, incorporado, eres un tal, vamos a hacer lo que haya, cuidado que haces, y ¿sabes lo que le ofrecen como afección a los vencedores? Un estanco, una gasolinera. A mi padre le ofrecieron una gasolinera en Arnero, y mi padre dijo, padre, no pastor, no. Para que veas un poco cómo eran las... Pero bueno, y yo no sé por qué cuento eso, no sabes lo que quería. Pero yo lo que más me conmueve es el grado de sufrimiento irresuelto en buena parte de la población española. 90 años después. 90 años después. Lo que os he contado, este nieto se no va a darnos... Decir, pues mi abuelo estuvo de vigilante, y joder. Hay una frase muy bonita que es nunca se va a querer trabajar realmente en la memoria histórica y no por miedo a que vayan a volver, es porque hay que reconocer que nunca se han ido. Y a mí eso me gustó muchísimo. No, y las pruebas están ahí, diarias. Comentanos un poco las jornadas que vais a hacer ahora. Ah, bueno, recuerdos para todos de Andrés y de Acacio. Acacio, si alguno lo conocéis. Las jornadas, os he traído ahí unos librillos y demás. Creo que os he traído, sí, una bolsa. ¿Sí? Una bolsa de papel la has dejado ahí. Sí, esa, sí. Pues bueno, las jornadas son 3 días, 16, 17 y 18. No, luego no lo decir. Entonces, tenemos 2 ponencias. Una, donde está Emilio Silva y Olga Rodríguez, la periodista. Sí. Y Olga Rodríguez nos dijo que nos confirmaría, nos debía haber confirmado antes de mediados de marzo, si venía o no. ¿Por qué? Porque ella trabaja con una productora, una compañía que hace documentales. Y el documental que va a hacer Olga Rodríguez es en Gaza, con las mujeres de Gaza. Por lo que se evita cómo están los acontecimientos, Olga Rodríguez creo que vendrá. No ha podido, tal y como está. Bueno, esto se irá a una mesa redonda el viernes. Ese mismo día tenemos la de las asociaciones de Burgos, de memoria histórica, más una que es el canal de Sevilla, canal de presos, que fue un canal importantísimo en Sevilla, que fue el trabajo cautivo, y otra, la de Bustar Viejo, que es donde está el edificio que fue un lugar de trabajo y demás, que desarrollaron su explotación laboral en el ferrocarril. El día siguiente, pues, bueno, tu sobrina va el sábado, ¿no? Sí, el sábado o el viernes. El viernes. El viernes a la tarde. El viernes al final, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí nos interpretarán unas canciones junto con Carlos Parry, Andrés, compañero, porque hemos creído que era importante que gente que, bueno, que quiere decir algo, que quiere interpretar algo, pues nos parece fenomenal. Y luego el sábado tenemos otra ponencia donde están Azagra, el humorista, y Rufo Criado, que es un pintor que está ahí en el CAP ahora con Aguacrack. Es un amigo mío y van a hablar de los años 50 al 80. La perspectiva desde que tiene un pintor y un viñetista. Un historietista como es Azagra. Vienen los dos. Y también pues tenemos una comunicación del compañero del canal de Sevilla, que es el trabajo cautivo y demás. La mesa de los estudiantes, ese viernes, de los estudiantes de secundaria,
chicas, como he dicho, fundamentalmente. Y luego, pues, el sábado mismo vamos a dedicar el espacio de la mañana a visitar la Bureba, lo que es el lugar, el pueblo donde desarrolló Benaíes, su labor, Bañuelos, y después veremos al Memorial de Burgos, donde el Sol, nuestra muy buena amiga y compañera, pues explicará a los que vengan cuál fue el sentido y la actualidad del lugar que tenéis de memoria en el cementerio. Esa misma tarde, pues tendremos otras actividades y demás. Y el sábado, el domingo, bueno, tenemos ese día, el sábado, un dúo extraordinario, se llama Dúo Meta. El Dúo Meta son dos hermanos, una toca el violín, esta que toca el violín estuvo con un cuarteto en el Senado este año, recordando el aniversario de los campos de exterminio. Y van a interpretar, ambos, con fotografías y demás, van a interpretar, pues, qué música se componía y se cantaba en los campos de exterminio. Entonces, ambos completan con audiovisuales, con proyecciones, con canciones y demás. Y el domingo teníamos un interés muy, muy especial en el campo de mujeres. Es decir, yo no sé si conocéis la problemática, bueno, que se está investigando cada vez más, de cuánto sufrieron las mujeres en las cárceles. De cuál fue la represión de las mujeres, que se ha estudiado poco, se ha estudiado, y que de León sabe otros dos, que estuvieron ayudando a sus esposos, a sus padres, en la guerrilla. ¿Cuál fue la suerte de las mujeres, millares, que fueron paseadas, expuestas, a base de tomar buena dosis de aceite de ricino, con el pelo? ¿Cuál fue? Y sobre todo, lo que vamos a traer es, ¿habéis oído hablar del patronato de atención a las mujeres? Sí. El patronato fue una auténtica cárcel, donde miles de mujeres, por ser jóvenes díscolas, rebeldes, a los que sus padres dijeron, ah, bueno, te vamos a domar, como se llama. Las adoratrices se encargan. Las adoratrices de una historia tan negra que, bueno, el día 29, ellas y otras congregaciones religiosas van a pedir perdón, de la forma que la Iglesia pide perdón a las sobrevivientes. Bueno, pues el domingo tenemos dos sobrevivientes de estos patronatos. ¿Van a dar información? ¿O solo pedir perdón? No, pedirán perdón y punto, van a dar. No, pero quiero decir que tenemos un interés especial en que el papel de la mujer sea relevante. Pues genial, yo además os agradezco muchísimo la labor porque me parece que es un programa excepcional y desde luego que intentaré ir a todo lo que pueda. Sí, ¿quería intervenir mi compañero? Sí, yo no voy a entrar en lo de hoy porque a mí me han matado por un lado y por otro, pero a base de bien. Voy a decir una serie de cosas que a lo mejor interesan. En Navarra se publicó un libro hace bastantes años, Los batallones de trabajadores esclavos de Franco en el Pirineo. Y los que lo habían hecho, que dieron lugar al libro, y luego sacando tres tesis doctorales, por cierto, premiadas cum laude, hablaban de todas esas cosas. Y les pregunté, porque llegué estando comprando el libro hace unos años y todas esas cosas, ¿y qué ha pasado con los archivos y todas las cosas? Dice, hay que tener mucha paciencia en los archivos. Donde mejor lo habían sacado era en Segovia. Y un día les ponían una pega, el otro día otra pega. Dice, pero nos tiramos meses y ya entrábamos como si fuera nuestra casa. A base de ir y volver a ir y volver a ir y volver a ir. Y cuentan muy bien cómo, sobre todo en el Valle del Roncal y todas esas cosas, desde el pueblo este, es que mi memoria ya soy mayor, se me va, y eso que nací en el 46, de Gustarros,
que hablan allí el euskera roncalés, y también en Lérida, digo en Lérida, en Huesca, que dice, no, Huesca es Aragón. Los valles de Hecho y de Expo y tal, también hablan el roncalés, parte, no todo. Dice, pues hemos encontrado la gente que aquí se dedicó a ir con los nacionales que llamaban entonces. Dice, pero cómo han cuidado a la gente y a esos batallones que venían de Franco. Eran se llama así, los batallones esclavos de Franco, que se dedicaban a, sobre todo en los años 40, 41 y 42, a pesar de que nos llevábamos aparentemente, decían, bien con los alemanes, estuvieron reforzando la frontera con fortificaciones. Y cómo cuidaban pues a esta pobre gente que iba allí, lo poco que podían dar, porque muchas veces no tenían ni para ello. A mí me llamó la atención mucho esas cosas, cómo les cuidaban, sobre todo en el Valle del Roncal. Y hemos estado en el Valle del Roncal precisamente para verlo. Mejor archivo, vuelvo a decir, el de Segovia. Yendo una y otra vez, al final el portero te conoce, el otro qué tal, y al final dice, entramos como Pedro por su casa. Pero hay que estar allí, dándole. Bueno, una tesis doctoral, los que las hemos hecho, sabemos que nos tiramos 3 o 4 años dándole, pero muy fuerte. ¿No? Y es así. Yo creo que todos sabemos que nos han despojado, quitado, robado, pues aparte de fragmentos muy notables de la vida, ¿no? Periodos de la vida, pues nos han escatimado toda la posibilidad de conocer quiénes eran, quiénes somos, y es que se sigue haciendo esto. Nosotros al estudiar la historia acabamos en la Primera Guerra Mundial. Cuando teníamos, por ejemplo, aquí todas las guerras, desde Napoleón, que había guerrilleros contra Napoleón, pero había guerrilleros contra los propios españoles. Y las guerras carlistas, y la Tercera Guerra, que es la Tercera A mí se me Guerra. acabó la historia en el 1900, o sea, con la monarquía, en época franquista. Tenía 21 años cuando cascó, ¿no? Pero mis O sea, hijos, no, el siglo XX tampoco cuando la guerra civil. El siglo XX no existía. Bueno, lo importante es lo que quería decir. Que en los archivos Y va a ser un colegio de curas. dices, tienes que tener mucha paciencia. Y tienes que ir un día y otro día, al final te conoces, al final fumas con ellos, al final todas las horas y puedes entrar. La historia Y eso quizá lo que tengamos que hacer. La historia, sobre todo la que es vida palpitante, se nos sigue hurtando porque aquí, ¿qué pasó el 81? Que hemos mencionado antes. ¿Qué sabemos de aquel golpe? ¿Qué sabemos? Pues a mí me mataron mi tío abuelo, Antonio José, el gran músico, con 33 años. Los de aquí. Pero en la parte de allá me mataron a otros 2 tíos abuelos por ser de la Salle. Benditos, en fin. Me he acordado, ahora que has hablado de tu tío, lo que decía Ravel y Antonio José. No sé si lo sabéis, ¿no? Ravel opinaba que Antonio José era la gran esperanza europea de la música. Se acabó con Antonio José. De todas formas, no sé, yo creo que debemos perseguir la historia de otra forma, porque claro, que en este país todavía sigue existiendo una ley de secretos oficiales, franquísimo, y que, bueno. ¿Por qué no se sacan? Porque se tiene miedo de un lado o del otro, de los que sea. Y el miedo es un gran monstruo que atenaza todo. Y hay que decirlo así, atenaza todo. Y yo he visto a mi padre morir, decirlo al final,
fíjate, estamos aquí para que la mitad de los españoles vivamos de la otra mitad. Y del otro lado, lo mismo. Eso es espantoso. Eso sí que es espantoso. Los que han vivido. Eso ya lo contaba Machado, lo contaba. Una de las dos Españas de las de corazón. Sí, ¿por qué no hacemos caso a un Amuno que iba por la tercera España? Ahora, si os parece, podemos seguir ya un poco más. Damos por terminado el evento. Muchas gracias, José Luis, por